Increíble revelación. CEO millonario llevó a sus gemelos a una cita a ciegas haciéndose pasar por un sencillo trabajador en una hamburguesería. Alberto, el magnate de la tecnología, estaba atrapado en un mar de oro y cristal, pero la soledad rondaba su vida como un espectro. La dicha de ser un hombre de éxito se tornó en una carga cuando se dio cuenta de que sus gemelos, Diego y Valentina, parecían más lejanos que nunca. La risa que una vez llenaba su hogar se había evaporado, reemplazada por silencios incómodos y miradas ausentes. La culpa lo atormentaba, había intercambiado el tiempo con su familia por una fortuna que no llenaba el vacío de su corazón. Cada vez que trataba de acercarse a ellos, era como si se interpusiera un muro invisible. Diego, un joven lleno de energía, deseaba su aprobación, pero sus intentos eran torpes y vacíos. Valentina, con su mirada profunda y su espíritu inquieto, parecía un enigma que Alberto no había querido resolver. Cada cena familiar era un recordatorio de su desconexión, un eco de risas perdidas. Hasta que una noche, en un arranque de desesperación, decidió que la única forma de redimirse era renunciar a su vida de lujo, aunque fuera por unas horas. Así surgió el plan, llevar a sus hijos a una cita a ciegas en una hamburguesería local, haciéndose pasar por Jorge, un trabajador común. Alberto llegó al bullicioso barrio hispano con una mezcla de nervios y determinación, el aroma a carne asada y el sonido de una banda local llenaban el aire. Era el lugar donde él había sido niño, y en ese contraste se encontraba la sabiduría que anhelaba transmitir. La hamburguesería, con su ambiente vibrante, era una cápsula del tiempo que prometía abrir un diálogo sincero. Pero al ver a sus hijos sentarse frente a él, una tensión palpable llenó el espacio. Diego miraba con expectación, ansioso por una conexión que siempre se le había escapado. Valentina, sin embargo, observaba con desdén, su expresión un libro abierto de resentimiento e incomprensión. Mientras compartían la comida, Alberto, en su disfraz de Jorge, trataba de romper el hielo. ¿Qué tal si me cuentan sobre sus sueños?, propuso, consciente de que las expectativas familiares no tenían cabida en esa mesa. Diego, al borde de la confesión, empezó a hablar de sus temores, de no ser el hijo que su padre quería que fuera. Y Valentina, con su voz temblorosa, reveló su lucha interna por ser más que la hija del exitoso Alberto. Cada palabra era un golpe al pecho, una revelación que sacudía los cimientos de su relación. Antes de que pudiera procesar el torrente de emociones, un cliente grosero interrumpió el momento con comentarios despectivos sobre el trabajo de los empleados. Alberto sentía como la sangre le hervía, pero no podía dejar que Jorge fluyera en él. En ese instante, tuvo que decidir. Sin pensarlo, se levantó y se enfrentó a la grosería con dignidad. En la mirada de Diego, vio admiración, y en Valentina, una chispa de respeto. Pero, al mismo tiempo, la agitación en su pecho crecía, sintiendo que cada palabra que había dicho antes podría desvanecerse bajo el peso de su verdadero yo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Pero justo cuando la atmósfera comenzaba a cambiar y los tres parecían acercarse, el sonido de su teléfono sonó como un trueno en sus cabezas. El rostro de Alberto se tornó pálido, esa llamada, esa que había estado evitando, era de su socio. En su interior, supo que lo que estaba por decir podría amenazar esta conexión recién descubierta. Los ojos de Diego y Valentina estaban fijos en él, y solo un segundo parecía estirarse en el aire. La revelación que esperaba al otro lado de la línea podría destruir la frágil reconciliación que había construido entre ellos. Alberto sintió que el aire se volvía pesado. El timbre del teléfono seguía resonando en sus oídos, un eco insistente que desataba su ansiedad. Miró a sus hijos, cuya preocupación estaba palpitando en sus rostros, y por un instante, todo lo que había construido en su vida empresarial se sintió trivial. En ese momento crucial, las cosas que antes parecían importantes como las reuniones, los contratos y las cifras se transformaron en el fondo de la escena, mientras el verdadero juego se desarrollaba frente a él, en la mesa de la hamburguesería. Perdónenme un momento, dijo,
aunque no estaba seguro de querer separarse de esta conexión frágil y anhelada. Se levantó, el teléfono aún vibrando en su mano como un recordatorio constante de su vida anterior. Se alejó un poco, pero no lo suficiente como para perder de vista a Diego y Valentina, quienes parecían retener el aliento. Al contestar, la voz de su socio fue como un disparo: Alberto, necesitas volver a la oficina de inmediato. Hay un problema grave. No podemos permitir que esto se salga de control. La fría realidad de la responsabilidad corporativa lo abrazó de nuevo, apretándole el pecho. Su sueño de un reencuentro sincero se desvanecía aparatosamente, amenazado por la inminente crisis en la que su empresa estaba a punto de caer. Miró hacia la mesa y vio a Diego, que aún lo observaba con esa mezcla de esperanza y temor, y a Valentina, cuya expresión demostraba que se sentía invisibilizada por esa llamada. El dolor de estropear este momento lo atravesó como un puñal. ¿Cómo podría explicarle a su socio que necesitaba priorizar una conexión emocional antes que un problema financiero? Este era el dilema que enfrentaba y la balanza parecía inclinarse hacia el trabajo, donde su identidad se había forjado a base de sacrificios. Voy a reconducir esto, pensó Alberto, decidiendo que no era el momento de regresar a su antigua vida, aunque la tentación lo atrajera con fuerza. Con un esfuerzo monumental, se puso de nuevo en la piel de Jorge, despidiéndose del empresario que había sido durante años. Colocó el teléfono en su bolsillo, respiró hondo y regresó a la mesa. Chicos, sé que no he estado presente. Supongo que hay mucho que debemos hablar, pero necesito que comprendan que estoy aquí ahora, dijo, tratando de infundir en su voz la convicción que carecía en su interior. Diego, visiblemente aliviado, pareció olvidar por un momento la tensión que había pesado en sus hombros. Valentina aún se mostraba dubitativa, pero había una pequeña apertura en su mirada, una pizca de curiosidad que le decía a Alberto que quizás aún había tiempo para remontar el barco. El diálogo volvió a surgir de manera natural, como un río que había permanecido encajonado durante mucho tiempo. Hablaban sobre su día, de pequeños encuentros y anhelos. Pero mientras se sucedían las historias, la preocupación que había dejado en la mesa también le hizo eco en su mente. ¿Sería suficiente? ¿Podía realmente restaurar ese vínculo enfermo con un solo gesto? La realidad de su éxito empresarial y su fracaso personal convivían dentro de él como fuego y agua. Mientras los momentos de comunicación parecían esperanza, Alberto no podía dejar de pensar en la llamada que había dejado atrás. Algo dentro de él comenzó a reestructurarse, una clara decisión se aferró a su corazón. Ya no podía evitarlo. La comprensión se hizo evidente, su valor como padre era mucho más importante que el jefe que había sido. De repente, el sonido de su teléfono vibró nuevamente, interrumpiendo su ensayo de reconciliación. Diego y Valentina miraron la pantalla con confundida inquietud. El nombre en la pantalla era el de su socio. Alberto sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No podía ignorarlo esta vez, más allá de la llamada había una revelación inminente. El tiempo se detuvo por un instante mientras sus hijos le sostenían la mirada, y podía sentir que la decisión se acercaba. He llegado a un punto en el que no puedo seguir siendo él. Hombre que era, se dijo. La tensión en el aire se hizo palpable, y en los ojos de sus hijos había preguntas que el silencio parecía amplificar. Tenía que afrontar esa decisión, y el único camino posible podía cambiarlo todo. El momento de la verdad había llegado. Alberto respiró hondo, sabiendo que una vez que hiciera la llamada, nada volvería a ser igual. Alberto se sintió abrumado. El teléfono seguía vibrando en su bolsillo, cada zumbido resonando como un recordatorio de la vida que había construido a expensas de su familia. ¿Qué le sucedía? No era solo un simple dilema entre el deber y el deseo. Era el reflejo de todo lo que había descuidado, una oportunidad de redención que se transformaba en un peso insoportable. Los ojos de Diego eran un espejo en el que se reflejaba su inseguridad y anhelo de conexión. Valentina, aunque aún recelosa, parecía estar dando un paso hacia adelante. La fragilidad de ese momento era palpable, una pequeña rendija de luz que iluminaría la oscuridad de los años perdidos. Tenía la sensación de que esta era la última oportunidad para alinear su visión como padre y como hombre de negocios. Mire, Álvaro, necesito discutir algo importante, pero no ahora, podemos hablar luego, optó por dejar el asunto en suspenso. Sin embargo, la voz del socio resonaba en su mente, y con cada segundo, la incoherencia entre lo que deseaba hacer y lo que debía hacer se tornaba más insoportable.
Alberto se sintió como un malabarista, manteniendo en el aire bolas de responsabilidad familiar por un lado y las exigencias empresariales por el otro. Mientras los recuerdos de sus años como socio se desvanecían, comenzaba a esclarecerse un nuevo propósito en su corazón: descubrir quién era verdaderamente, más allá de las cifras y los éxitos profesionales. El tiempo parecía haberse paralizado cuando, por fin, miró a sus hijos a los ojos. Había en ellos un desafío implícito, una invitación a ser valiente. Se preguntó si era posible despojarse de las caparazones que había construido a su alrededor. Con cada latido, la decisión se intensificaba: no iba a permitir que su legado se definiera por el miedo a decepcionar a sus socios o por un saldo bancario. Con un movimiento firme, sacó el teléfono de su bolsillo. Era ahora o nunca. Mientras levantaba el dispositivo, sintió un torrente de energía fluir por su cuerpo, impulsándolo a actuar. Marcó el número de su socio, pero antes de presionar el botón de llamada, una voz dentro de él gritó: «No más». La revelación le llegó como una oleada, recordándole que la única transición posible era hacia adelante. Se dio cuenta de que no solo había estado buscando la conexión con sus hijos, también anhelaba la conexión consigo mismo, con sus aspiraciones y sueños más profundos. Volver a ser Alberto, el padre que su familia necesitaba, se convirtió en su objetivo primordial. Soltó el teléfono como si fuera un peso mortal. Tenía que ser sincero, no solo con ellos, sino consigo mismo. La decisión de priorizar su conexión familiar ya estaba tomando forma, y ahora tenía que manifestar esa autenticidad ante sus hijos. Se despegó de su papel profesional, del CEO que había sido y todo lo que eso implicaba, dejando atrás la expectativa y también la carga de la culpa. «Chicos», comenzó, sintiendo que cada palabra era una firme resolución. «No puedo seguir enfocándome solo en mi trabajo. Necesito que sepas que estoy aquí para ustedes. Quiero construir una relación real, sin excusas ni distracciones. Vamos a hacerlo juntos». Ese compromiso tuvo un eco y resonaba en la atmósfera a su alrededor. Sus hijos parecieron abrirse, dispuestos a interactuar con aquel padre que estaba surgiendo de las cenizas de su pasado. Sin embargo, el sonido de un mensaje nuevo en el teléfono rompió la burbuja de serenidad que había comenzado a formarse entre ellos. Alberto lo miró con reticencia. Era un mensaje de su socio, y al leerlo, su corazón se hundió. Podía sentir que la tempestad que había dejado atrás no se había aplacado, de hecho, estaba a punto de desatarse con más intensidad. «Alberto, tenemos un problema mayor. La reunión de emergencia está a punto de comenzar, y tú eres clave para solucionarlo». La lucha había comenzado de nuevo. Tendría que decidir entre lo que había comenzado a construir con sus hijos y el coloso corporativo que aún lo reclamaba. La dualidad de su existencia bramaba en su interior, y la elección de su futuro se presentaba ante él como una bifurcación. ¿Podría realmente escapar de la inercia de su antigua vida? El nuevo Alberto estaba surgiendo, pero la prueba de fuego estaba a punto de estallar. La voz de su socio y el grito de su familia eran dos fuerzas opuestas, y para encontrar el equilibrio, se necesitaría más que una simple decisión: tendría que enfrentarse a su verdadero yo. El momento de la verdad se acercaba, y Alberto sabía que, sin importar la decisión que tomara, nada volvería a ser igual. Alberto miró el teléfono una vez más, la notificación brillaba en su pantalla como un faro atrayente, pero, en lugar de ofrecer claridad, lo sumía en la confusión. La presión que sentía en el pecho lo empujaba y lo restringía al mismo tiempo. Tenía que elegir. La voz de su socio resonaba en su mente como un eco implacable: «Tú eres clave para solucionar esto». Era un recordatorio de su papel indiscutible en la empresa, del poder que había abrazado durante años. Sin embargo, un susurro más bajo, pero inconfundible, surgía desde muy dentro de él: «¿Qué pasa con tu vida personal? ¿Qué peso tiene tu éxito en la construcción de tu relación con tus hijos?» Tomó una respiración profunda. Quería ser más que un ejecutivo, anhelaba ser un padre presente. Mientras se quedaba parado en la sala, con la mirada fija en sus hijos, Alberto sintió que una chispa de valentía se inflamaba en su interior. Era la oportunidad de asumir el control, no solo de su carrera sino de su vida familiar. «Diego», Valentina comenzó con voz firme, «tenemos que hablar de algo antes de que yo decida qué hacer». La mirada expectante de sus hijos lo llenó de determinación. No solo eran testigos de su lucha interna, eran el motivo por el cual consideraba buscar un cambio verdadero.
Lo que pasó en el pasado no se puede cambiar. Pero lo que hago a partir de ahora depende de mí, continuó, sintiendo que cada sílaba fortalecía su resolución. Debía hablarles de sus luchas sin vestiduras de éxito, ser transparente, auténtico. Diego lo miraba, curioso pero aún inseguro, mientras que Valentina, con su característico recelo, entrecerraba los ojos, como intentando desenmascarar lo que realmente estaba pasando. Alberto sintió la necesidad de tranquilizarlos. He estado muy perdido en mi trabajo, y lo que más lamento es que me he perdido a mí mismo, y a ustedes. Las palabras fluyeron mientras iba reflexionando sobre el camino que había seguido. Alberto tenía que permitirles ver su vulnerabilidad. Esa era quizás la base necesaria para reconstruir su relación. El trabajo ha ocupado mi mente y mis días, y, por ello, he descuidado nuestra conexión. Pero en este momento, quiero cambiar eso. Deseo escuchar lo que sienten, lo que desean, y esto no puede esperar. Mientras hablaba, una pequeña chispa de esperanza comenzó a encenderse en su interior. Se dio cuenta de que su enfoque debía centrarse no solo en la familia, sino también en su propio desarrollo personal. Este cambio de perspectiva era esencial. Se preguntó si había otros aspectos de su vida que había dejado de lado como resultado de su obsesión por el éxito. Sucedió de repente, la sonoridad del timbre del teléfono rompió nuevamente la atmósfera. Alberto miró la pantalla, era su socio, una entonación que emanaba urgente aún más que antes. El conflicto interno volvió a abrir la herida que comenzaba a sanar. ¿Debería ignorar la llamada y seguir conversando con sus hijos? ¿O debía atender inmediatamente esa crisis en la empresa? La presión aumentaba, la encrucijada se volvía más compleja. No solo necesitaba decidir su curso de acción inmediato, sino que le aguardaba un camino lleno de desafíos. Pronto discerniría si el nuevo Alberto podría coexistir con el ejecutivo que había sido, o si ese hombre de negocios anhelaba simplemente su antiguo poder. En ese instante, la puerta de su desarrollo personal se entreabrió un poco más, pero la llegada de este nuevo desafío podía cernirse sobre su familia y su capacidad de ser la persona que realmente deseaba ser. De repente, las preguntas comenzaron a fluir. ¿Qué habilidades había dejado de usar? ¿Qué sueños había enterrado en el caos de su agenda? La urgencia por resolver su legado se enfrentaba ahora a la necesidad de reestructurar su identidad. Y, mientras levantaba la mirada hacia sus hijos, una idea audaz surgía ante él: tal vez sea hora de explorar las realidades inexploradas de mi propio ser, comenzar algo nuevo donde el fracaso no sea la única opción. Sin embargo, mientras confrontaba esta epifanía, una nueva vibración en el teléfono apuntaba hacia el verdadero dilema que se cernía en su futuro. ¿Era realmente capaz de encontrar su nuevo camino? ¿Las decisiones que tomaría implantando autenticidad y conexión familiar serían lo suficientemente fuertes como para desafiar el enraizado conflicto en su vida empresarial? La respuesta parecía tan esquiva como el momento que estaba viviendo. La incertidumbre aún flotaba en el aire, y una cosa era clara: el viaje apenas comenzaba. Alberto observó el teléfono con una mezcla de ansiedad y decisión. La vibración seguía resonando en su mente como un recordatorio ineludible. Con un suspiro profundo, dejó el dispositivo sobre la mesa y se volvió hacia sus hijos. Entender su rol no solo como líder empresarial, sino también como padre, comenzaba a tomar forma. Diego, Valentina, dijo, sintiendo como el aire en la habitación se volvía más denso con cada palabra que pronunciaba. Quiero que me digan, ¿qué es lo que más les gustaría hacer juntos en este tiempo que tengo ahora? La mirada de Diego se iluminó momentáneamente. Podríamos ir a pescar, papá. La inocencia de su propuesta contrastaba con la complejidad del entorno empresarial que lo rodeaba. Y yo quiero aprender a pintar, agregó Valentina, su voz suave pero firme. Las palabras de sus hijos estaban llenas de posibilidades, un recordatorio palpable de las pequeñas conexiones que había descuidado. En ese momento, entendió que su historia no podía seguir siendo solo sobre resultados, sino también sobre experiencias compartidas. Alberto tomó la decisión de rechazar la llamada. Esa elección en sí misma era un acto revolucionario, una forma de reivindicar su nueva prioridad, su familia. Entonces, así lo haremos, el próximo fin de semana. Pesca y pintura. Eso suena perfecto. Mientras se sumía en el entusiasmo de sus hijos, sintió cómo comenzaba a desvanecerse la presión en su pecho. Era un inicio, un primer paso hacia el cambio que ansiaba.
Los ojos brillantes de sus hijos lo llenaron de una visión inesperada, en sus miradas se reflejaba la esperanza. Pero tras esa chispa de claridad, algo oscuro seguía acechando. El teléfono olvidado vibró de nuevo con la insistencia de su socio, quizás una crisis que podría dar al traste con su resolución. A medida que avanzaba la tarde, su mente comenzaba a lidiar con más preguntas. ¿Es suficiente esto? ¿Bastará tiempo de calidad para reparar lo que he hecho añicos? Los ecos de su trabajo y sus responsabilidades no se apagaban tan fácilmente. Esa noche, después de haber compartido risas durante la cena, Alberto diseccionó las inseguridades que lo perseguían. Se sentó en el sillón, escudriñando los corchos de sus decisiones pasadas. ¿Acaso su éxito profesional había sido un reflejo de su valor personal? La revelación llegó. Durante años, había dependido de la validación externa, los premios y los aplausos. Sin embargo, esas distinciones no llenaban el vacío que había generado su distanciamiento familiar. Decidió que tenía que explorar ese mundo interior que tanto había ignorado. Reflexionar sobre su propósito, trazar un plan que no solo incluyera su carrera, sino su crecimiento como ser humano. A la mañana siguiente, se sentó a escribir un diario, llevando sobre el papel sus ansias, sus sueños olvidados y ese niño que siempre había querido ser. Comenzó a destapar recuerdos de su infancia, cada uno impregnado de deseos no cumplidos. Todo parecía tener un nuevo significado. La idea de redescubrir sus pasiones le presentó un vertiginoso desafío, debería incorporar estas nuevas dimensiones en su vida diaria. Mientras escribía, un pequeño detalle sobresalió entre todos los demás, había una conveniencia en el caos de su rutina, pero también una oportunidad que no podía dejar pasar. Tenía que encontrar la forma de combinar su esencia vital con la imagen del CEO que había creado. La siguiente semana, decidió inyectar creatividad en su trabajo. Propuso un taller en la empresa que introdujera nuevas habilidades. No solo técnicas de negocio, sino también artísticas. Quería abrir la puerta a quienes, al igual que él, habían reemplazado sus sueños por gráficos de resultados. Cuando llegó el día del taller, saboreó la mezcla de nervios y emoción mientras se preparaba frente a sus empleados. Al iniciar la presentación, la luz de su visión brillaba intensamente. Tenía que ser valiente, mostrarles que el éxito no solo se medía en números, sino también en cómo podían entrelazarse sus vidas personales y profesionales. A medida que se comunicaba con pasión sobre su experiencia y los nuevos desafíos, sintió el eco de su propia voz resonar, mientras se preguntaba, ¿estaban sus propias palabras transformándose en un llamado hacia otros? Mientras unos pocos comenzaron a captar la esencia de su mensaje, él sabía que su propia transición no había hecho más que comenzar. Sin embargo, un nuevo mensaje de su socio iluminó la pantalla del teléfono: tenemos que hablar. La sombra de un nuevo dilema se cernía sobre él. ¿Estaría preparado para enfrentar la turbulenta mar de su carrera justo cuando comenzaba a amarrar los cabos de su vida personal? La batalla por equilibrar las expectativas externas y sus deseos íntimos apretaba cada vez más. ¿Sabría abrazar esta dualidad que ahora representaba su existencia? Alberto sintió el sudor frío recorrer su frente al leer el mensaje en la pantalla de su teléfono. La palabra hablar se cargaba de presiones ocultas que lo hacían dudar. Pasaron minutos eternos mientras reflexionaba sobre el impacto que tendría una conversación con su socio, si sería una luz en su camino o un nuevo peso que cargar. Fatigado, cerró los ojos, intentando visualizar cómo podría equilibrar su nuevo rumbo personal con la implacable carrera que había construido. Decidió que lo primero era ser honesto. Bajo la luz cálida del día, se sentó en su estudio, el mismo lugar donde había esbozado su compromiso con la familia, y abrió su diario. Comenzó a escribir sobre los temores que lo acechaban. Cada palabra parecía excavar más profundamente en su conciencia, revelando aspectos de sí mismo que había reprimido. He dejado que otros definan mi éxito, anotó, mientras sus pensamientos se adentraban más en la esencia de su ser. El siguiente paso era comprometerse a este cambio. Aún con las sombras del pasado persiguiéndolo, sentía una determinación renovada. Decidió que la conversación con su socio no podía ser simplemente un trámite, tenía que ser una oportunidad para establecer límites que resonaran con el nuevo hombre que estaba emergiendo en él. Cuando llegó el día de la reunión, trasladó a su mente el entusiasmo de su taller y la energía positiva que había radiado delante de sus empleados. Se sintió listo para presentarse como un nuevo Alberto, un hombre dispuesto a enfrentar la duplicidad de su vida.
Entró a la sala de juntas con el rostro decidido, sintiendo el peso del futuro en cada paso. Su socio, Luis, lo miró con curiosidad. ¿Qué has estado tramando?, preguntó, levantando una ceja. Hacía tiempo que no lo veía tan empoderado. Mientras Alberto articulaba sus pensamientos, notó cómo cada palabra se sentía más fuerte, más significativa. Habló de su intención de incorporar una visión más creativa en la empresa, de balancear productividad con expresión, de buscar un propósito real en lo que hacían. Para su sorpresa, la respuesta de Luis no fue solo aceptación, en lugar de cuestionar, se mostró abierto. Alberto sintió cómo se disolvía una de sus inseguridades. Quizás había encontrado un aliado en su búsqueda, alguien con quien podía compartir su transformación en lugar de temer la reacción. La conversación avanzó, llevándolos a temas más profundos sobre ambiciones y frustraciones. Alberto se sintió liberado ante la revelación de su socio, también había sufrido el desgaste del éxito profesional y anhelaba un cambio. Salió de la reunión con una emoción nueva, una chispa que lo empujaba a continuar transformándose, tanto a nivel personal como profesional. Era como si su entorno empresarial comenzara a alinearse con su deseo de autenticidad. Aún así, la inquietud persistía. Sabía que el camino no estaría exento de desafíos y que tendría que sostener esta nueva identidad frente a realidades adversas. Esa noche, observando a su familia jugar en el jardín, la carga de la presión se sintió diferente. Se dio cuenta de que, aunque había comenzado a reconstruir su vida, aún había espacios oscuros que explorar. Empezó a pensar en los sueños que había mencionado en su diario, la pintura, la música, e incluso la escritura. ¿Cómo podría incorporarlos en su rutina diaria? Con cada inquietud que surgía, también florecía una idea: podía organizar sesiones familiares de arte, donde él también participara como aprendiz. La idea de utilizar ese tiempo para aprender junto a sus hijos pronto se convirtió en un plan. Pero también sabía que los dilemas seguirían, y que enfrentaría críticas y escepticismo de quienes todavía medían el valor en rendimientos tangibles. Sin embargo, en medio de esa mezcla de ansiedad y emoción, un nuevo mensaje irrumpió su tren de pensamiento: Alberto, hay algo que necesitas saber. Su corazón se aceleró, preguntándose qué podría ser. Las palabras no solo podían ser una advertencia, sino también la ola que pudiera desestabilizar todo lo que había comenzado a construir. ¿Sería este un nuevo reto en su proceso de transformación? ¿Lograría encontrar la fuerza necesaria para enfrentar cualquier revelación que se interpusiera en su camino hacia la autenticidad? La tensión crecía dentro de él, mezclando expectativa y miedo mientras se preparaba para descubrir la verdad que amenazaba con alterar su mundo nuevamente. Alberto observó la pantalla del teléfono como si le fuera a revelar un secreto. El mensaje de su socio retumbaba en su mente. ¿Qué verdad oculta se avecinaba? Se sentía en un limbo emocional, un espacio donde sus decisiones recientes lo habían convertido en un hombre nuevo, pero esa transformación parecía peligrar ante la inminente revelación. Decidió que no podía dejar que el miedo guiara sus acciones, necesitaba actuar con determinación. Con el corazón palpitando, tomó su diario, y con una mano temblorosa, empezó a escribir. Esta vez, en lugar de explorar sus temores, comenzó a delinear sus prioridades. Anotó en un lado: vale la pena luchar por lo que realmente quiero. En el otro lado, escribió lo que aún lo ataba a su vida anterior: el viaje empresarial, las expectativas sociales, y los patrones de éxito que había seguido ciegamente. Esta dualidad lo abrumaba, pero también le ofrecía claridad: estaba por desatarse de viejas cadenas. Alberto cerró el diario, sintiendo que el acto de poner sus pensamientos en papel le había otorgado una nueva perspectiva. Ahora era el momento de enfrentar con coraje la conversación que se avecinaba. Mientras se preparaba, su mente revivía la emoción del encuentro con Luis. La apertura y comprensión de su socio habían renovado su deseo de ser auténtico. Pero ahora necesitaba concentrarse en lo que estaba a punto de descubrir: la revelación en el mensaje podría ser una señal de cómo equilibrar sus nuevos sueños y la realidad empresarial. Al día siguiente, se reunió con Luis. La atmósfera era tensa, casi palpable, llena de expectativas. Alberto sabía que su socio tenía la capacidad de cambiar un curso de vida con las decisiones que tomaran juntos. Al momento de abordar el mensaje, sintió un nudo en el estómago. ¿Qué tan profunda era la implicación de las palabras de Luis? Alberto, necesito que sepamos la verdad uno del otro si queremos llevar adelante estos cambios, comenzó Luis, mirándolo con sinceridad.
He estado recibiendo presiones no solo del mercado, sino de mis propios temores. Quiero ser honesto contigo. Hay asuntos de la compañía que hemos ignorado por demasiado tiempo. Las palabras de Luis eran una mezcla de responsabilidad y vulnerabilidad que resonaron en el núcleo de Alberto. Había pensado en su propia autenticidad, pero esta era una oportunidad para que ambos se enfrentaran a sus demonios internos. La conversación giró hacia los desafíos de la industria, la insatisfacción de los empleados, y la erosión de la cultura empresarial. Cada revelación los acercaba más a encontrar un camino compartido. Alberto percibió su propio crecimiento en la capacidad para escuchar. No se trataba solo de sus sueños, había una colectividad entre ambos que podía revitalizar la empresa. Hablando desde su vulnerabilidad, compartió con Luis sus sueños artísticos, una iniciativa que podría ofrecer a los empleados un sentido de propósito. Luis lo miró en silencio, procesando las ideas mientras reflexionaba sobre su propia ambición. La esencia de la conversación albergaba no solo la resolución de problemas, sino la posibilidad de transformar el futuro de la empresa juntos. Cuando salió de la oficina de Luis, el optimismo y la expectativa lo empujaron hacia adelante, pero el antecedente del mensaje seguía pesando en su mente. La incertidumbre de lo que podría implicar lo mantenía alerta. ¿Sería un problema interno de la empresa o la revelación de algo más personal? Mientras caminaba por la calle hacia su casa, el aire fresco interactuaba con su piel, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que avanzaba hacia un propósito claro. Pero, al llegar, su teléfono vibró nuevamente. El mensaje era el mismo, la advertencia insistente: Alberto, hay algo que necesitas saber y no es solo de trabajo. Su respiración se detuvo. Esa notificación lo descolocó inesperadamente. La verdad que había estado ignorando empezaba a deslizarse a la superficie. ¿Qué significaba realmente? ¿Dónde se cruzaban sus sueños personales y la nueva autenticidad en su vida profesional? Algo mayor se estaba gestando, y Alberto sabía que no podía eludirlo. Era el momento de ser valiente enfrente de la incertidumbre. Con su compromiso renovado y un futuro incierto por delante, se preparó para profundizar en esta nueva verdad que podía cambiarlo todo de nuevo. Alberto cerró la puerta detrás de él, el sonido resonó en el silencio de su hogar. La vibración del teléfono aún retumbaba en su mente, cada palabra evocando un eco de inquietud. Se sentó en la mesa del comedor, el espacio limpio y ordenado contrastaba con el torbellino de pensamientos en su interior. Enfrentar su propia verdad lo había llevado a un punto de inflexión donde la ilusión y la realidad chocaban. Las revelaciones de Luis habían cambiado el rumbo de su evaluación personal. No podía simplemente desentenderse de la revelación que aguardaba. Si quería cultivar un ambiente de crecimiento y autenticidad en su empresa, debía empezar por enfrentarse a sus propios demonios. Aquella noche decidió que, además de su diario, empezaría a emplear la meditación. Era una práctica que había escuchado de otros, un intento de encontrar calma en el caos y canalizar su energía hacia un lugar productivo. Se sentó en el suelo, piernas cruzadas, y cerró los ojos. Respiró hondo, dejando que el aire entrara por sus fosas nasales y llenara sus pulmones. El primer día fue una lucha, sus pensamientos se desviaban hacia sus miedos, las presiones del mercado, y las expectativas que aún lo atrapaban en patrones del pasado. Pero persistió, con cada inhalación se forzó a encontrar su enfoque en el momento presente. Repetía en su mente: soy capaz. Estoy en el camino del cambio. Con el correr de los días, la meditación se convirtió en su refugio, un momento sagrado que le permitía recomponerse y evaluar su realidad desde una nueva óptica. La tensión que había sentido al hablar con Luis palideció en comparación con el impulso renovado que comenzaba a explotar en su interior. Se sentía más decidido a enfrentar lo que vendría, y su deseo de honestidad se intensificó. ¿Qué podía ser tan urgente en aquel mensaje incitador de Luis? Una mañana, mientras se preparaba para asistir a una reunión con su equipo, sintió una mezcla de ansiedad y excitación. Su voz interior le susurraba que el momento se acercaba. ¿Podría haber algo en su vida personal que necesitaría reconciliar con su identidad profesional? Reflexionó sobre sus relaciones, su historia, los valores que había adoptado y cuáles había descuidado. A medida que se adentraba en la jornada, esa introspección solo se intensificaba. Al llegar a la oficina, notó que su equipo estaba preocupado. Los murmullos y miradas hacia él le dieron la sensación de que las cosas no estaban del todo bien. Se acercó a su asistente, Clara, quien parecía más nerviosa de lo habitual.
Con su voz temblorosa, le compartió una inquietante noticia: Alberto, hay rumores sobre cambios en el liderazgo que podrían afectar nuestro proyecto más importante. La Junta se está reuniendo hoy, según lo que escuché, se está cuestionando nuestra dirección. La presión se instaló en su pecho. Era obvio que no solo él estaba lidiando con incertidumbres. Su equipo, los empleados que habían depositado confianza en él, todos podían estar a punto de ver tambalear su futuro. Alberto decidió que no podía permitir que el miedo lo paralizara. ¿Era ese el mensaje que Luis había intentado transmitir? La necesidad de un cambio era urgente y tenía que responder, no solo por él, sino por todos aquellos que confiaban en su visión. Clara, reúna a todo el equipo en la sala de conferencias, quiero hablar con ellos antes de la reunión de la Junta, dijo, sintiéndose más fuerte que nunca. Había llegado el momento de expresar no solo su compromiso profesional, sino también su deseo de autenticidad. Mientras el equipo se agrupaba, Alberto sintió un cambio en su interior. La energía estaba contientido en ese espacio. Ya no se trataba solo de él, se trataba de una visión compartida, de un futuro que podía ser forjado en conjunto. En ese preciso instante, recordó las palabras de Luis sobre la verdad que necesitaban enfrentar juntos. Hoy no solo hablaré de proyectos, sino de lo que todos deseamos construir aquí, empezó. Su voz tenía un peso renovado, y con cada palabra, la verdad se hacía más profunda. Sin embargo, su mente seguía anclada a la dualidad que sentía, mientras abría la puerta a la transformación, el mensaje de Luis permanecía sin respuesta. La verdadera revelación estaba aún por llegar. Cuando finalmente terminó su exposición, el murmullo de su equipo se transformó en aplausos, pero la satisfacción apenas rozaba la superficie de su inquietud. ¿Podría ese momento de conexión ser suficiente para enfrentar lo que estaba por venir? Su teléfono vibró nuevamente en su bolsillo. Era Luis. Esta vez decidió contestar. Alberto, necesitamos hablar. Lo que tengo que decirte cambiará todo, dijo su voz al otro lado de la línea, intensificando el latido de su corazón. Con la frágil esperanza de claridad en su mente, Alberto se preparó para enfrentar lo desconocido. Sabía que la verdad no era solo un peso a llevar, sino una oportunidad para crecer y evolucionar. ¿Qué se revelaría a continuación? ¿Y cómo cambiaría esta llamada la dirección de su vida? Alberto sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al escuchar la voz de Luis. La historia que estaba a punto de desvelarse, en la que cada palabra podría ser un canon para su presente y futuro, lo confrontaba directamente. Se retiró a su oficina, cerrando la puerta tras de sí, dejando atrás el murmullo animado de su equipo que aún resonaba en sus oídos. Cada paso resonaba como un tamborileo de las decisiones que debía tomar. Luis, ¿qué sucede? ¿Qué es tan importante? Preguntó, tratando de mantener la calma a pesar del caos que crecía dentro de él. Alberto, hay aspectos de tu vida personal que han comenzado a afectar tu carrera. La Junta no solo está cuestionando el proyecto, están mirando más allá de eso, comenzó Luis, su tono era grave, casi alarmante. Y yo sé cosas que pueden ayudarte a entender el cambio que se siente en el aire. Alberto se sentó en su escritorio. La mesa, ordenada y aséptica, no podía contener el torbellino que se apagaba y encendía en su mente. Había luchado por construir una imagen profesional sólida, pero en el fondo había un eco de inseguridades. Sentía que Luis lo señalaba a través del teléfono. Era el tipo de revelaciones que habían afinado su deseo de ser un líder auténtico, alguien que no solo dirigía, sino que también se exponía. ¿Qué aspectos, Luis?, cuestionó, su voz ahora firme. La incertidumbre le había dado el empuje que necesitaba. Los rumores no son solo sobre el proyecto. Van más allá. Tienen que ver con cómo manejas tu vida personal y cómo eso se refleja en tu liderazgo. La falta de transparencia podría ser tu mayor enemigo, respondió Luis, envolviendo la conversación en un velo de misterio y anticipación. Las palabras lo golpearon como una ola. Era una realidad que había resguardado en la oscuridad de su mente. Sus relaciones personales, la desconexión que había adoptado por años, empezaron a desplegarse ante su conciencia como un rompecabezas que sumaba piezas que enteras olvidó tener. ¿Cómo había permitido que su vida personal se convirtiera en un lastre? ¿Qué imagen era la que proyectaba realmente? Debo ser honesto contigo, Alberto. Este tipo de cuestionamientos están calando hondo en la Junta. No solo es una revisión de tu dirección profesional,
sino una reflexión sobre quién eres como persona. Si no enfrentas eso, podrías perder más que solo un proyecto, podrías perder tu legado, insistió Luis. Alberto sentía que luchaba entre la incredulidad y la aceptación de lo que escuchaba. La dualidad de su ser era como un reflejo distorsionado en un espejo. Durante años, había estado enfocado en ser el CEO exitoso y había sucumbido a la presión de mantener esa imagen, sin reconocer que la autenticidad también se construía desde las vulnerabilidades. ¿Sabes qué? Tienes razón. Necesito organizarme, y hoy que tengo la oportunidad, lo haré. No permitiré que nadie decida mi destino. Debo empezar por ser verdadero conmigo mismo, respondió Alberto, dándose cuenta de que había un camino claro ante él, un camino que estaba lleno de posibilidades de crecimiento. Correcto, pero deberás hacerlo pronto. La Junta no espera. Te aconsejaría que tu primer paso en este proceso sea un ejemplo de transparencia, comparte tus inquietudes con tu equipo. Ellos pueden ser tu mayor apoyo, sugirió Luis con firmeza. Alberto colgó el teléfono y se miró en el espejo de su escritorio. Respiró profundamente, como había aprendido en sus sesiones de meditación. La ansiedad corría a través de él, pero esta vez no se dejaría absorber por el pánico. Había una oportunidad de crecimiento personal que podía convertirse en su mayor fortaleza, pero debía tener el valor de abrirse ante su equipo. Al levantarse del asiento, un pensamiento le atravesó la mente: ¿sería capaz de mostrar sus vulnerabilidades? En el fondo sabía que, al hacerlo, no solo se liberaría él, sino que quizás inspiraría a otros a hacer lo mismo. El eco de la llamada reverberaba en su mente mientras se dirigía a la sala de conferencias, convencido de que estaba preparado para lanzar las primeras piedras del cambio tan necesario. Sin embargo, un nuevo mensaje iluminó la pantalla de su teléfono. Era una notificación que contenía una imagen que lo dejó paralizado. ¿Esa era realmente la verdad que había evocado Luis? ¿Y cómo afectaría esto no solo a su vida personal, sino a todo lo que había construido? Sin poder contenerse, abrió la imagen, temiendo y anhelando a la vez la revelación que estaba a punto de enfrentar. Alberto se quedó paralizado, la imagen en su pantalla se sentía como un golpe emocional. Era una fotografía de él en plena acción en una reunión, pero lo que realmente lo detuvo fueron las caras de su familia, observándolo desde la esquina, con miradas que brillaban de tristeza. La imagen impactante le reveló la distancia emocional que había creado, una barrera de oro y cristal que había construido en torno a su vida. Detrás de la ventana de su ejecutivo, su familia había estado al borde de su mundo, compartiendo momentos, pero invisibles, sufriendo por la desconexión que él había provocado. Sabía que la revelación no solo se trataba de enfrentar su vida profesional, era un llamado a asumir la responsabilidad del papel que había elegido y el impacto que su ausencia había tenido en sus seres queridos. Mientras la imagen lo absorbía, Alberto sintió una oleada de determinación surgiendo dentro de él. Esta era la verdad que tanto había eludido, esa autenticidad que lo estaba reclamando a gritos. La realidad de su vida personal y profesional se vio expuesta como nunca antes. ¿Podría realmente avanzar sin restaurar ese vínculo? La respuesta grabada en su pecho era clara: no. Entonces, con una resolución renovada, abandonó la sala de reuniones. Entró en los pasillos de la oficina, sintiendo el palpitar de su corazón. No podía evitar la tormenta que se avecinaba. Sin embargo, había decidido que no se dejaría atrapar por la presión externa. Quería construir algo real, un puente hacia sus hijos, una conexión genuina fundada en la honestidad y la autenticidad de su ser. Se acercó al área de trabajo donde su equipo se reunía. Con su voz firme y clara, se dirigió a ellos. Chicos, hoy no se trata solo de nuestra dirección futura, sino de algo más profundo. Quiero ser honesto sobre quién soy yo, no solo como su jefe, sino como padre, como hombre, comenzó. La habitación se sumió en un silencio expectante. Sus ojos se llenaron de emoción mientras recordaba la vergüenza y el dolor que había cargado en los últimos años. He dejado que el trabajo consuma mi vida y he descuidado lo que realmente importa. He cometido errores, he perdido tiempo con ustedes y con mi familia. Pero hoy les prometo que estoy aquí, dispuesto a enfrentar lo que he dejado atrás. Estoy en un proceso de transformación. Las reacciones variaron. Algunos miraban con escepticismo, otros mostraban gestos de apoyo. Pero, en esos momentos, la conexión que había anhelado con ellos comenzó a germinar.
El peso de sus palabras empujó sus corazones hacia un lugar común. Era una vulnerabilidad compartida, una invitación a dejar atrás la imagen del CEO inalcanzable. Entonces, Alberto continuó: quiero que juntos repensemos el propósito de nuestra compañía, no solo en cifras, sino en la verdadera esencia de lo que significamos como equipo. Este es el momento en que la autenticidad importa más que el rendimiento. Les pido que a partir de hoy construyamos un ambiente donde cada voz cuente, donde las necesidades de cada uno sean la base para crecer juntos. Fue un momento de catarsis. Luego, vio cómo algunos compañeros comenzaron a compartir sus propias historias, sus miedos y su deseo de construir un entorno más genuino. Alberto, en ese instante, sintió que su vida profesional estaba atravesando un giro irrevocable. La pregunta que antes lo atormentaba se había transformado en una celebración de sus vulnerabilidades y sus aspiraciones avanzando hacia una nueva dirección. Al salir de la oficina, la adrenalina aún corría por sus venas, pero había una paz inusual. Su compromiso era claro: debía hablar con su familia. Los ecos de sus palabras resonaban en su mente. Necesitaba compartir esos sentimientos con sus hijos y sanar el vínculo que había estado roto. Esa noche, con el sol poniéndose en un hermoso crepúsculo, se reunió con Diego y Valentina en su hogar. Los había invitado a compartir una cena especial. Sabía que sería el primer paso hacia la conexión que deseaba forjar. Cuando los miró, vio la mezcla de curiosidad y esperanza reflejada en sus ojos. Chicos, quiero decirles que he estado reflexionando a lo largo de la semana sobre lo que realmente importa, empezó, su voz temblando de emoción. He estado tan absorto en mi trabajo que he perdido la oportunidad de conocer y comprender quiénes son ustedes. Quiero ofrecerles mi tiempo y mi amor incondicionalmente. Vamos a hacer juntos esas cosas que les apasionan. Quiero escuchar sobre sus sueños, sobre sus anhelos. La respuesta fue inmediata. Diego sonrió, y Valentina, con una chispa en sus ojos, asintió levemente. Juntos comenzaron a hablar de sus planes, de las actividades que habían deseado hacer juntos durante tanto tiempo. Alberto se sintió como si una barrera se levantara lentamente, sus corazones empezaban a conectarse de nuevo. Mientras compartían risas y pequeñas historias, el alivio inundó su ser. Sabía que aún había mucho trabajo por hacer, pero ese simple momento en la mesa simbolizaba una victoria importante. Había dado el primer paso, comenzando a reescribir el guión de su vida, transformando las dificultades en puentes de conexión. Finalmente, Alberto miró a sus hijos y se sintió lleno de una profunda gratitud. Había conquistado su distancia emocional, al menos por ahora. Comprendió que el verdadero éxito era vivir su vida de manera auténtica, asegurándose de que su legado no fuera solo sobre dinero y poder, sino también sobre el amor y la conexión que compartía con quienes más amaba. Se podía ver el futuro ante él, brillante y lleno de posibilidades. Sin embargo, solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar este canal. Necesitan suscribirse ahora para no perderse nuestras próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora, cada clic alimenta el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y, por favor, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más para compartir.